¿Cómo están, queridos amigos, hermanos? Qué alegría saludarlos en esta oportunidad. Bienvenidos a su programa de la Escuela Sabática. Estamos felices porque estamos estudiando un tema realmente interesante, una de las creencias cardinales del adventismo. Cómo está compuesto el ser humano, qué hay después de la muerte. Todas estas lecciones nosotros estamos estudiando en este trimestre. Así que estamos felices de saludarlos en esta oportunidad. Y hoy me acompañan aquí dos pastores. Uno de ellos ya bastante conocido por cada uno de ustedes, Pastor Rubén Montero. Alegría, privilegio tenerlo siempre en los repasos de la lección de Escuela Sabática. Por favor, un saludo ahí para todos nuestros seguidores. Gracias, Pastor Fernando. Una alegría, mis queridos hermanos, poder estar con ustedes para poder estudiar la palabra de Dios. Creo que va a ser un tiempo muy bonito de diálogo, porque estudiar la palabra de Dios es lo más bonito que hay. Así que les invitamos para que permanezcan en el programa de hoy. Gracias, Pastor Rubén. Asimismo tenemos un invitado especial, Pastor Rubén, primera vez que está con nosotros aquí en el set para comentar también la Escuela Sabática. Nos referimos al Pastor Caleb Aro. Él es pastor distrital en Chorrillos D, ahí en la sede de la misión. Él es pastor de allí. Así que, Pastor, bienvenido, que Dios lo bendiga. Saludos también para las personas. Muchas gracias, Fernando. Muy contento de estar aquí en esta oportunidad. Extiendo un saludo cariñoso a los hermanos del distrito de Chorrillos D, de la zona 1 y de toda la misión peruana Central Sur. Muy bien, gracias, Pastor Caleb. Así que estamos listos para iniciar nuestro programa. Invitamos para que todos puedan tener ya listo su Biblia y también su lección de Escuela Sabática. Así que sin más, Pastor Rubén, hay un himno característico de la Escuela Sabática y vamos a empezar cantando ese himno. Vamos a empezar, hermanos, cantando En tu nombre comenzamos. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Esta escuela nos enseña tu palabra obedecer y tu ley en nuestra vida ante el mundo enaltecer. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Ven, Señor, a enseñarnos tus preceptos a cumplir. Ya reunidos esperamos tu presencia aquí sentir. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz.
Luego de cantar esta hermosa alabanza, vamos a orar. Allí donde estás, te invito a inclinar el rostro para conversar con Dios. Querido Padre, gracias porque nos das la oportunidad de conocerte más a través de tu santa palabra. En estos momentos, durante este repaso de la lección, pedimos que tu Espíritu sea quien nos guíe y sea quien nos enseñe. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, gracias Pastor Caleb por la oración. Estamos entonces listos para comenzar nuestro estudio, pero antes queremos invitarte para que tú puedas suscribirte a tu lección de escuela sabática. Faltan pocos días, estamos ya prácticamente cerrando las suscripciones y así que te animo para que tú puedas tener tu alimento espiritual para el 2023. Comunícate ahí con tu pastor, con el coordinador de publicaciones de tu iglesia local, de tal manera que tú puedas tener para el 2023 el alimento que pueda ser el sustento espiritual para ti y tu familia. Así que por ejemplo, este trimestre la lección trata sobre la vida eterna, la muerte y la esperanza futura. Qué lección más interesante de saber cuál es nuestro propósito de existencia en esta vida, cuál es nuestro destino también, y qué es lo que la Biblia dice acerca del estado de los muertos también. Así que va a ser de mucha bendición. Vamos a comenzar el estudio de la lección en este preciso momento. Muy bien, la lección de esta semana lleva por título Comprendamos la naturaleza humana. ¿Cómo está compuesto el ser humano? ¿Cómo fue creado el ser humano? Hay muchas creencias en torno a la vida, a la muerte del ser humano, pero la Biblia es muy clara, puesto que Dios la reveló y Él tiene que decirnos mucho acerca de cómo está compuesto el ser humano, cuál es la naturaleza del ser humano. Entre las religiones, las creencias, no nos ponemos de acuerdo, pero la Biblia es la única que va a hablarnos en esta oportunidad. Es por ello que vamos a introducirnos al estudio de la lección, pero siempre siguiendo el ciclo de aprendizaje. Así que, sin más, vamos ahora con el Motiva. Muy bien, en estos momentos aparecen en la pantalla algunas imágenes que quiero que puedan ver, apreciados hermanos. Esa primera imagen que ven a continuación es la imagen de una celebración de la muerte en México. En ese lugar se pintan los rostros y hacen una especie de festividad alegres porque sus seres amados ya están viviendo en otra dimensión, están gozando de otro tipo de placeres, podríamos decir así. Pero no solamente en la cultura mexicana. Los budistas, por ejemplo, como aparece en la foto, también creen que la muerte es la extensión de la vida. Si continuamos, también tenemos a los taoístas, ¿no? Ellos también creen que la vida no acaba cuando uno muere, sino que se extiende al más allá. Y también los tibetanos, y también los hinduistas. Y vamos a ver que, en general, la mayoría de culturas en el mundo que ajenas a la Biblia entienden sobre la muerte. Lo que ellos ven es que la vida no acaba con la muerte, sino que se extiende a través de ella y que viajamos a dimensiones desconocidas y que podemos disfrutar de cosas que tal vez no comprendemos aún. ¿Será que realmente eso es lo que la Biblia enseña? ¿Será que realmente la muerte es la extensión de la vida? Y que vamos a ir a explorar una dimensión desconocida, maravillosa o tal vez no tan maravillosa al momento de morir. Bueno, en la lección de escuela sabática durante esta semana hemos visto qué es realmente la vida y en qué consiste la muerte. Y justamente es lo que vamos a ver a continuación.
Muy bien, gracias, Pastor Caleb. Sin duda, Pastor Rubén, todas las culturas ancestrales tienen una idea, tienen una concepción acerca de la vida, ¿no? Como Prácticamente es unánime, Pastor. Casi todas las culturas tienen la idea de una existencia más allá de la vida que se tiene en este momento, ¿no? Si vamos, por ejemplo, a la cultura Paracas. La antigua cultura Paracas en el Perú, ¿no es cierto? Tenían sus fosas funerarias y ahí se colocaban las momias, o sea, digamos los cuerpos momificados, porque se pensaba que había vida. En el norte, por ejemplo, el señor de Zipán fue enterrado hasta con el perro, ¿no? Porque pensaba que el perro también tenía que servirlo ahí en la nueva vida. Egipto, los propios incas que tenían desfiles de fardos funerarios. Es decir, es prácticamente universal esa idea que existe una vida después de la muerte. Pero la Biblia dice una historia completamente diferente. Qué tremendo, pastores. Entonces, sin más, vamos a ir rápidamente al Explora. Miren, el texto de memoria de esta semana dice lo siguiente: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Es realmente asombroso cómo la Biblia trata acerca de la antropología. Lo trata de manera interesante y difiere mucho de las culturas que nosotros conocemos, de las distintas religiones. Pero tal vez, pastor, antes de entrar al texto bíblico, ¿de dónde proviene esta idea de la que el alma es inmortal, de que el ser humano tiene un espíritu consciente que al salir del cuerpo puede seguir viviendo, existiendo? Pastor, tal vez podemos comentar un poquito para luego entrarnos al texto, ¿no? Bueno, pastor, cuando vamos a la palabra de Dios encontramos la historia del inicio de esta creencia. Y justamente el originador de esta creencia es aquel que quiere perpetuar esta creencia. Ajá. Porque Dios había dicho, el día que comas del fruto del árbol que está en el centro, ciertamente moriréis. Dios había afirmado que hay muerte como consecuencia de la desobediencia, que la muerte es consecuencia de la desobediencia. Pero viene la serpiente y en la tentación que le hace a Eva, le dice, mira, tú puedes desobedecer, estar en pecado, pero no va a venir la muerte. La muerte no existe, no moriréis, le dice, ¿no? Sino que tendrás una existencia superior. Incluso podrás ser como Dios, vas a discernir entre el bien y el mal. O sea, la idea de la inmortalidad del alma no es que mueres, sino que vas al cielo. No es que mueres, sino es que vas a ir a una dimensión diferente, una dimensión superior. Está originalmente en la serpiente. No moriréis, sino que serán abiertos vuestros ojos. No moriréis, sino que seréis como Dios. Prácticamente una formulación de lo que es esa doctrina de la inmortalidad del alma. Pastor, tal vez alguien que abrace esta creencia, yo me ponía a pensar, ¿no? Al final de todo, entonces, podría ser algo beneficioso, ¿no? Si dice que va a vivir eternamente, entonces hay gente que hasta recurre al suicidio porque dice, bueno, mi espíritu va a salir, va a vivir. Coméntenos un poco, pastor. Sí, en realidad, cuando nosotros no comprendemos muy bien este tema, podemos sacar conclusiones apresuradas y darle poco valor, por ejemplo, ¿no?, a la vida. Querer terminar pensando que hay un más allá que me espera con los brazos abiertos. Pero cuando uno se pone a estudiar la palabra de Dios, descubre que realmente no es así. No que no haya una esperanza a futuro, hay una esperanza muy linda, sino que no es algo inmediato, porque si ese fuese el caso, tal vez no habría mucha justicia, ¿no? No seríamos muy justos, ya que tanto buenos, malos, personas que han hecho cosas muy lindas como personas que también han hecho cosas muy malas estarían en un mismo plano, en un mismo lugar. No habría un sentido de justicia. Sin embargo, el ser humano en su interior, en su pensamiento, en su conciencia, tiene ese sentido
de lo que es ser justo, de lo que es ser bueno, ser malo. Por lo tanto, creo que lo más apropiado es aferrarnos a un escrito está, que es lo que nos dice la palabra de Dios, más allá de creer en impresiones solamente de nuestro corazón. Ajá. Entonces, Pastor Rubén, vamos a ir a ver a lo que dice la Biblia, qué es lo que dice la Escritura. Fíjense que hay buena parte de los textos que sustentan la composición del hombre que está ahí en el Nuevo Testamento, que habla de la... tal vez el Nuevo Testamento es como que un poco más esclarecedor, tal vez porque habla de la resurrección, habla Pablo, habla Jesús, ¿no? Entonces, pero en el Antiguo Testamento, que nos vamos a centrar en este estudio, hay muchos textos, pasajes reveladores, ¿no? Yo quisiera, Pastor, que comentemos un poco sobre este asunto, sobre el Génesis, sobre nuestros orígenes. Hay dos textos, Pastor, que usted leyó uno de ellos en relación con la naturaleza humana en el momento de la creación, ¿no? En el libro de Génesis, capítulo 1, a partir del versículo 26, dice lo siguiente. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. En el versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. El capítulo 1 nos relata de modo general la creación de todas las cosas, ¿no? Sobre la tierra. El capítulo 2 nos habla más específicamente de la naturaleza humana, pero ya nos dice algo diferente, que el hombre ha sido creado de un modo diferente al de los animales. Aquí se habla acerca de imagen de Dios. Imagen de Dios. Y la imagen de Dios tiene que ver sobre todo con esas cualidades que tiene el ser humano que lo colocan en contacto con la divinidad, ¿no? Hay facultades espirituales que no tienen los animales. Hay facultades racionales que no tienen los animales. Nuestro mundo interior no es algo que los animales tengan. Dios nos ha creado con la capacidad de comunicarnos, de establecer una relación con Él. Y podríamos decir que ese es fundamentalmente el sentido de ser imagen de Dios. Pastor, ¿pero también hay similitudes o no? Hay similitudes. Habla ¿sí? la lección de similitudes, ¿no? Con los seres. Sí. Las similitudes se hablan a través de otros versículos de la Biblia, en donde dice que los animales mueren, del mismo modo mueren los seres humanos, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que ver es en la creación original, cómo es que Dios estableció la naturaleza humana, ¿no? Eso está en el versículo 2 del capítulo 9. Allí dice lo siguiente. En el capítulo 2 del versículo 9, ¿no? Versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Aquí encontramos la ecuación del ser humano, la fórmula del ser humano. Hay dos elementos que dan como consecuencia el ser humano, porque dice allí que él formó del polvo de la tierra, primer elemento, polvo de la tierra. La materia. Y la parte material, ¿no es cierto? Y dice allí que sopló en su nariz aliento de vida, segundo elemento, aliento de vida. Polvo de la tierra más aliento de vida, igual ser viviente, ¿no? El famoso Nefesh Hayah, ser viviente. Entonces, el ser humano fue formado por las manos de Dios. Esto quiere decir que fue hecho del polvo de la tierra. Por eso es que cuando nosotros morimos, nuestros elementos son aquellos elementos de la tierra, ¿no? A veces decimos, necesitamos un poco más de hierro. O decimos, creo que le falta calcio. Una serie de minerales, cosas, porque el ser humano fue formado del polvo de la tierra. Y el Señor colocó para que tenga vida, aliento de vida, el aliento de vida. Ahora, el polvo de la tierra no piensa, no siente ni nada de eso. No razona. El aliento de vida no piensa, no razona. El aliento es un soplo, ¿no? No hay razonamiento, ni hay pensamiento. Solamente cuando se produce la unión de ambos, hay un ser viviente. Es un alma viviente, dicen otra vez. Alma viviente, exactamente. Alma viviente. Solo que a veces tenemos una concepción equivocada de la palabra alma, ¿no? Condicionada por la filosofía griega. Por la filosofía griega, de la cual somos herederos en gran parte también, ¿no? Aunque no nos demos cuenta. Qué interesante. Entonces, mire, la similitud, la diferencia entre la creación natural, los animales y todo eso, los seres vivientes, mejor dicho, y el hombre, es que el hombre es un ser creado a imagen y semejanza de Dios. Es un ser consciente, es un ser con voluntad propia, con la capacidad de decidir.
A mí me llamó Amén. mucho la atención la lección cuando presentaba el versículo 2:19 de Génesis. Y a veces uno estudia la Biblia y no se da cuenta de los detalles, ¿no? Pero mire lo que dice. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. O sea que las aves, las bestias, todos han sido formados también del polvo de la tierra. Y como usted dijo, ellas también vuelven al polvo. O sea, son materia, ¿no? Entonces, pero ¿qué más dice? Mira, y las trajo Adán para que viera cómo las había de llamar, y dice, y el nombre que Adán dio a los seres vivientes, ese es su nombre. O sea, en otras palabras, también las aves de los cielos, los animales de la tierra, tienen el aliento de vida, son formados también del polvo. Sí. Solo que cuando Dios crea al ser humano, le da una creación especial, lo moldea con sus propias manos, y lo hace un ser pues con capacidad de decidir, capacidad de pensar, ¿no? De elegir. Sí. Allí creo que hay un concepto importante, pastor, que deberíamos recordar, que es que el hombre no tiene vida de modo inherente, que el hombre recibe la vida de Dios. O sea, es un agente externo el que le da la vida. No hay vida inherente en nosotros, hay vida porque Dios la ha colocado en nosotros. Y, por ejemplo, cuando Adán y Eva son expulsados del Edén, la palabra de Dios dice que debían ser expulsados para no tocar el árbol de la vida y tengan otra vez, ¿no? El acceso al árbol de la vida, que es externo, era el que les, digamos, por así decirlo, les perpetuaba la vida, ¿no? Entonces el ser humano no es inherentemente, no tiene vida inherente, la tiene recibida del exterior. Si no fuese Dios, no tendríamos vida, ¿no? Y esa es una discusión grande, aún hasta los científicos, los hombres de ciencia no pueden explicar, ¿no? cómo se forma la vida. O sea, los científicos han tratado de clonar al ser humano, de crear seres humanos artificiales a través de la tecnología. Pero la vida es algo que le corresponde únicamente a Dios, ¿no? Ya que la misma Biblia nos dice que es una actividad que solo Dios puede hacer, ¿no? El bará, el crear algo. Yo creo siempre que el ser humano puede hacer muchas cosas, puede moldear cosas, pero no puede crear. El único que puede crear es Dios, ¿no? Sacar algo completamente de la nada. Se dice de algún experimento que reprodujo lo que los científicos, o muchos científicos, consideran que fue el ambiente original de la Tierra, ¿no? Entonces, carbón, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, en las proporciones las han colocado en laboratorio y entonces han hecho le han colocado electricidad, ¿no? Para que simule el tiempo antiguo, dicen ellos. Creo que era la partícula Sí, Dios. Partícula de Dios. Y se ha sintetizado, algunas enzimas, ¿no? Allí, y entonces, ya bueno, miren, se ha sintetizado el tiempo. Bueno, hay dos observaciones que podríamos hacer al respecto. Primera observación, para poder formar una célula viviente, el paso es gigantesco, ¿no? No es solamente enzimas que aparecen por ahí, el paso es gigantesco para poder formar un ser viviente. Y segundo, hay una mano inteligente que ha producido eso, la mano del científico que coloca en proporciones exactas, que coloca esto y que ¿no es cierto? Entonces eso no da la idea entonces que se necesita de una inteligencia para poder producir ciertas cosas al menos, ¿no? Ahora, una inteligencia divina es la única que puede producir una célula viviente, apenas una célula, que es la unidad de la vida más pequeña. Imagínense que podríamos pensar, por ejemplo, acerca de ya un ser viviente completo, ¿no? Ni una célula puede ser creada, ¿no? Es muy complejo. Muy bien, entonces estamos claros, amigos, que el ser humano está formado del polvo, de la materia, y polvo solo no es vida. Es inerte, más el aliento de vida. Y el aliento de vida tampoco es un ser pensante, no es un ser consciente. Es el aliento de vida que Dios lo da. Entonces, partiendo desde el texto bíblico, quiere decir que el ser humano no tiene un alma, no es un espíritu, sino el ser humano es un alma viviente, como lo dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces, tal vez quería comentar, pastor. Sí, que
la mentira original es no moriréis. Ujú. ¿No? Y aparentemente había algún argumento de la serpiente porque andaba comiendo posiblemente el fruto y no moría. Y Adán y Eva comieron y en ese momento le fue dada la sentencia de muerte, ¿no? Y empezó también el proceso de envejecimiento. Las células comenzaron a morir. No había muerte antes de la entrada del pecado. Las células comenzaron a morir y entonces empezó el proceso de degradación que llevaría hasta la tumba a Adán y Eva. No están entre nosotros, porque murieron, ¿no? Y eso entonces demuestra la clara afirmación del Señor que dice, el alma que pecare, esa morirá. En Ezequiel capítulo 18, versículo 4, nos habla de eso. Mía es el alma del Padre, mía es el alma del Hijo. El alma que pecare, esa morirá. O sea, no solamente en el Génesis está la afirmación de que no se trata de un alma inmortal, sino simplemente un aliento, sino que la propia palabra de Dios habla acerca de la muerte del alma. El alma que pecare, esa morirá. Bueno, en la Biblia, cuando se habla de alma, no es el alma que nosotros pensamos, porque hay un sentido común en la humanidad que dice que el alma es un espíritu desencarnado, ¿no? Que está vagando por allí, en algún lugar, cuando uno muere, y entonces, en fin. Pero pastor, ¿de dónde viene esta idea del alma, no? Y a veces nosotros, por ejemplo, la versión Reina Valera del 60 traduce en varias partes la palabra alma, y cuando uno va a otras versiones, por ejemplo, yo leí ese mismo texto en la nueva versión internacional, por ejemplo, dice, la persona que peque, esa morirá, dice. Sí. Entonces no dice alma, ¿no? Como que el alma, la gente tiene una idea de que algo es algo inmaterial. Sí, de acuerdo. Y esa versión, para ser coherente, tendría que decir que Dios formó del polvo y le dio aliento de vida y fue una persona viviente. Ajá. ¿No es cierto? Eso sería Claro. para que haya coherencia. Entonces, y cuando va a 18.4 de Ezequiel, allí en la misma línea diría, la persona que pecare, esa morirá. Perfecto, ¿no? Lo que pasa es que nuestra comprensión de la palabra alma está condicionada por el significado de alma de la filosofía griega, del pensamiento griego. En el pensamiento griego, la traducción del nefesh, que es hebreo, es psique, ¿no? De ahí viene la palabra psicología, alma. Alma, en el pensamiento griego, es una parte del ser humano, sobre todo a partir de Pitágoras, de Platón, ¿no? Que es inmortal. Es decir, el hombre, piensan ellos, el ser humano está compuesto básicamente por dos elementos. El alma, que es inmortal, y el cuerpo, que es mortal, que es corrupto, que es decadente. Pero lo eterno del ser humano es el alma, la parte interior, ¿no? Y entonces esa idea de alma, que es del pensamiento griego, ha sido tomado por muchos y lo han colocado en el pensamiento bíblico. De tal manera que cuando se lee alma, la gente piensa alma como piensan los griegos. Pero hay que colocarse en el pensamiento hebreo, ¿no? En el pensamiento bíblico. Porque cuando se habla acerca de alma, se habla de persona. Por eso Ezequiel dice, la persona que pecare, esa morirá. Y lo dice bien, ¿no? Ese es un asunto que cada vez que conversamos con los estudiantes de la Biblia, me gusta comentar. Y es que a veces tratamos de entender la Biblia desde una perspectiva occidental, desde nuestros zapatos, desde nuestra cultura. Pero debemos entender que la Biblia fue escrita en hebreo, que el pensamiento era un pensamiento judío, y tampoco un pensamiento judío del periodo intertestamentario, ¿no? Porque ahí hubo un poco de mixtura de pensamiento griego. Hubo un periodo de helenización. ¿No? Sino de un pensamiento de un judío un poco más antiguo, que era el pensamiento y la cultura cuando se escribió el Antiguo Testamento. Ahora Jesús fue judío, los apóstoles fueron judíos. Por lo tanto, el pensamiento del Nuevo Testamento, ya llegará el momento de su estudio, también trae consigo, ¿no?, el mismo pensamiento del Antiguo Testamento, y Jesús por eso trató de explicar, cuando ya en su tiempo hubo un poco de confusión, que el Antiguo Testamento, la forma como debíamos entenderla, ¿no?, era como nosotros ahora estamos explicando, ¿no?, estamos entendiendo. El pensamiento occidental trae esto del alma como algo diferente del cuerpo, ¿no? Y yo quería tal vez hacer una pregunta acá, Fernando, ¿no? Entonces, definamos, ¿no?, qué es el ser vivo, porque creo que ahí es donde entra la confusión.
cuando nosotros hacemos esa dicotomía, esta separación de que el cuerpo es el ser vivo o el alma es el ser vivo. Si es que entendiéramos desde la perspectiva griega, serían dos cosas separadas, ¿no? Pero si lo vemos desde una perspectiva bíblica, es uno solo, ¿no? Entonces, cuando una persona vive, es holísticamente, espiritual, emocional, física, social, etcétera, etcétera, y cuando fallece, también acaba todo. Sí. Está bien. Ese dualismo es totalmente griego, ¿no? No existe ese dualismo en la Biblia, no existe. En la Biblia es simplemente la persona. Desaparece, vamos a decir, en el momento de la muerte hay la separación, dice el aliento de vida, retorna al Señor, vamos a hablar acerca de eso también, pero no es una entidad consciente. La única entidad consciente es la unión indivisible de el polvo de la tierra y el aliento de vida. Esa es la única entidad consciente, ¿no? Sí, no, aparte de eso, decía, ¿no? Ezequiel 18, donde decía que el alma que pecare morirá. Esa misma declaración, pastor, es un argumento fuerte para decir que el alma no puede ser inmortal, entonces, ¿no? Claro. Porque las personas dicen, no, pero el alma va a seguir viviendo, ¿no? Por más que la persona muera. Es un sentido común de la humanidad, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado a personas, mi mamá me está mirando desde el cielo, ¿no? O yo cada día hablo con mi papá que está en el cielo? Es un sentimiento tranquilizador, porque una de las cosas más terribles de la condición humana es poder aceptar la realidad de la muerte y de la separación de nuestros seres queridos. Entonces hay ideas que son consoladoras, ¿no? Por ejemplo, la idea que, bueno, mi papá me está escuchando, mi papá me cuida desde el cielo, mi mamá me cuida desde el cielo. Es una idea consoladora. Pastor, justo... Pero, solo para terminar, Pastor Fernando, pero la idea no necesita ser consoladora, la idea necesita ser verdadera. Y si nosotros queremos encontrar cuál es la verdad, tenemos que ir a la fuente de la verdad, que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no me habla que la esperanza del cristiano es la vida después de la vida, ¿no? O la vida después de la muerte, como quieras decirlo, ¿no? Sino que la esperanza cristiana apunta hacia la resurrección, que es una esperanza diferente. Pastor, yo quería comentar en relación a eso, ¿no? Cuando dice la esperanza tranquilizadora de las personas que no conocen la palabra de Dios. Tal vez puede ser una esperanza para él, para el que está vivo. Pero yo me ponía a pensar, ¿y qué hay por ejemplo, en el hipotético caso, no es que así sea, en el hipotético caso que una persona, un padre de familia, muere y vamos a decir está consciente, vamos a suponer que está en el cielo, esa persona estará tranquila viendo el sufrimiento de sus hijos, viendo todo lo que pasa acá. Yo me ponía a pensar en eso, ¿no? Si es consciente, ¿no? Entonces uno se pone a pensar, pero qué felicidad va a ser estar que en el paraíso gozando cuando acá tú ves que tu familia, tus hijos, cómo sufren, lloran. Claro, es una idea contradictoria, ¿no? Totalmente, ¿no? Porque además también, al margen que las personas crean que están en el cielo, en esa misma dirección las personas creen en el infierno. Entonces, y nadie va a decir, mi papá desde el infierno me cuida, ¿no? O sea, todos dicen, mi papá desde el cielo me cuida, ¿no? Entonces, ese tipo de contradicciones son totalmente ajenas a la palabra de Dios. La esperanza bíblica no tiene que ver con la inmortalidad del alma, ¿no? La esperanza bíblica es una diferente y es mucho más real. O en todo caso, ¿no? O sea, sí hay una esperanza de vida eterna, ¿no? Tal vez no de inmortalidad, porque tal vez ese término se aplica más a Dios mismo, ¿no? Porque es un ser único que no puede morir, porque es eterno. El ser humano, sin embargo, siempre va a tener la condición, ¿no? de morir en algún momento, aunque no va a ocurrir cuando Cristo venga y nos dé la vida. Sin embargo, sí hay esa esperanza de vida eterna, pero no es ahora, ¿no? No es, o al menos no es inmediato cuando uno muere, es cuando Cristo vuelva. Yo quiero leer acá el pasaje que está también en la lección, que dice en Mateo 10, 28, dice, no temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿A qué se refiere este pasaje? Pareciera que un poquito contradictorio, ¿no? Bueno, ahí hay cosas que son muy claras, ¿no? Ahí está diciendo que el alma va a ser destruida. Porque dice, el que puede matar el alma y el cuerpo en el infierno, dice, ¿no?
Entonces, o sea, está hablando de una destrucción total. Y por otro lado también, entonces, entendemos que el infierno no es algo eterno, porque puede destruir el alma, y si ya la destruye, ya no hay razón de ser del infierno, ¿no? Entonces, si puede destruirla, ya nada no puede hacer. Los que creen en el infierno frecuentemente creen que no puede destruir el alma, solamente atormentarla, pero por la eternidad. Esa es la idea del infierno, ¿no? Entonces, en este versículo lo que se está llamando la atención es acerca de la realidad del poder de Dios, ¿no? Es decir, a veces nosotros tenemos temor de las cosas contingentes de esta vida, pero no tenemos temor de Dios, ¿no? Entonces, lo que nos dice allí, hay que colocar las cosas en su debido lugar, ¿no? La única realidad a la que debemos temer, entre comillas, temer significa obedecer, amar, reverenciar, ¿no? Es al Dios verdadero que está en el control de la historia de este mundo. Claro, y eso está en armonía con el resto de la Biblia, donde nos da la esperanza de la resurrección. O sea, la persona que aceptó a Jesús como su único Salvador, esa persona tiene la esperanza de la resurrección. Pero como dice Ezequiel, si la persona muere en pecado, no se arrepintió, no aceptó a Jesús como su único Salvador, ¿qué es lo que le espera? Simplemente la muerte, pero no es la muerte temporal que todos pasamos, sino la muerte eterna, la no existencia eterna de esa persona. Ahora, ahí uno se podría preguntar, entonces, ¿qué es lo que quiere decir la Biblia cuando afirma que el espíritu vuelve a Dios? Vamos justamente a entrar ahí a ese pasaje, ¿no? Porque vamos entonces a leer Eclesiastés capítulo 12. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, ¿no? Vamos a leer ese pasaje que es realmente, para algunos puede ser controversial, complejo de entender, pero ¿qué es lo que quiere decir allí cuando dice que el espíritu vuelve a Dios? Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que vuelve a Dios? ¿Vuelve a Dios a algo? Y vamos a comentar. Interesante, ¿no? Porque el libro de Génesis, cuando vemos nosotros en la creación del ser humano, ¿no? Vemos que Dios sopla, ¿no? El espíritu o el aliento sobre el ser humano, ¿no? Como vemos nosotros en el capítulo 2, versículo 7, ¿no? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo y sopló en su nariz aliento de vida. Entonces vemos estos dos elementos desde la creación del ser humano. Y el libro de Eclesiastés en el capítulo 12 lo que hace es manifestar que al momento que uno muere o descansa, ambos elementos se separan y nuevamente vuelven del lugar de donde fueron pues utilizados, ¿no? En este caso el aliento de Dios es aliento, es soplo, y vemos nosotros que no tiene a dónde volvernos. Si es del Señor, vuelve a Dios. Es una forma de expresar de que el soplo de vida siempre le perteneció a Dios, no en el sentido de que es un ser vivo en sí, ¿no? O que va a volver todos los soplos a Dios y se formará un gran soplo, tal vez. Simplemente en el sentido de pertenencia, ¿no? De que el polvo vuelve a la tierra, porque siempre fue la tierra el cuerpo, vuelve nuevamente los minerales a ser tierra, y el soplo fue otorgado por Dios y es de Él, de nadie más. Bien, pastor, tal vez puede comentar algo, a ver. Sí, solamente primero leer, ¿no? Vamos a leer el texto. A ver, vamos a ver. Dice allí el capítulo 12, versículo 7. Antes que el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Está manifestando entonces el proceso inverso de la creación del hombre, ¿no? Primero, pastor, tal vez hay que comentar el contexto, ¿no? Porque no está el escritor no está hablando de la composición del hombre, es un tema que está hablando acerca de la vida y cómo llega al envejecimiento. En el libro de Eclesiastés hay hay un discurso hasta cierto punto negativo, ¿no? En relación con la vida, ¿no? Y entonces la conclusión es, finalmente dice, al final de todo, el fin de todo discurso oído es teme a Dios y guarda sus mandamientos, ¿no? O sea, después de examinar un hombre que había pasado por todos los aspectos de la vida. Entonces, en medio de esta reflexión, él toca esta parte
en la que menciona el proceso inverso del origen de la vida, ¿no? La separación. Entonces, acá dice, para todos los seres humanos, el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Muy bien. Vamos a suponer que entramos dentro del pensamiento griego y creemos como el pensamiento griego. Es decir, el polvo vuelve a la tierra y el espíritu consciente, el espíritu pensante regresa a Dios. Vamos a suponer que eso sea verdad. Resulta contradictorio. ¿Por qué? Porque está hablando de una regla general para todos los seres humanos, para justos e injustos. Claro. ¿No? Entonces, que todos justos e injustos van a la presencia de Dios al momento de la muerte, justos e injustos. Es decir, todos tienen la misma recompensa, justos e injustos, y entonces toda la enseñanza bíblica, todo lo que nos habla acerca de pecado, todo lo que nos habla acerca de salvación, todo lo que nos habla que el Hijo, Justicia. el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida, todos esos versículos se caen por completo si nosotros aceptamos que este es un proceso que sucede dentro del pensamiento griego, ¿no es cierto? O sea, que un espíritu consciente va hacia Dios. Entonces es contradictoria realmente esta idea. no calza. No puede ser esta idea, ¿no? Porque toda la enseñanza cristiana se cae por el suelo, ¿no? Lo que sí nos menciona este versículo es que simplemente ocurre la separación, ¿no? Y esto es algo que ocurre también con los animales. Los animales tienen un aliento de vida que Dios les ha dado, pero no tienen imagen de Dios. Los seres humanos tienen aliento de vida, además también fueron creados a imagen de Dios, ¿no? Justamente ese versículo a mí también me llamó mucho la atención, Génesis 7:22, donde dice: todos los que tenían aliento de espíritu de vida en sus narices, aliento de espíritu de vida, todo lo que había en la tierra murió. Eso Claro. quiere decir que los animales también tienen el aliento de vida. Lo que está Tienen el diciendo espíritu es de vida. el don de la vida El don de la vida. les fue quitado, ¿no? Porque la vida es un don externo para los animales y para nosotros, proviene de Dios. Dios decide el momento cuando sobreviene la muerte, ¿no? Y entonces la muerte constituye la separación, el polvo vuelve a la tierra, y ese don de la vida, esa energía que permite que nosotros podamos vivir, simplemente en manera metafórica, ¿no? Vuelve a Dios. No es de manera literal, ¿no? Tal vez podría explicarse diciendo de que ese texto más bien habla de la soberanía que Dios tiene sobre todo la existencia de los Así seres es, humanos. lo que está diciendo es que Él es el Dios dueño de la es vida. el que coloca la vida y el que quita la vida, ¿no? Tal vez Entonces, ese de quita la vida, no sé si nos trae más problemas, ¿no? Porque me quitó la vida, pero Dios dice que es un Dios de vida, no es... Tal vez en el No, sentido, ¿no?, de que Él es Dios y por lo tanto Él es consciente de todo lo que pasa, ¿no? Y siempre se le da la potestad de todo lo que ocurre en el mundo, ¿no? Incluyendo la pérdida de seres amados, todo Dios permite que ocurra, en el sentido de su autoridad, ¿no? No de que Él sea directamente el responsable. no, el que quita la vida quiere decir el que corta simplemente digamos, la posibilidad de que la persona siga viviendo, ¿no? Quita la vida, sí. O sea, quita la vida también, por ejemplo, cuando una persona fallece, Dios tiene que haber intervenido de alguna manera para que fallezca. Es decir, hubo un accidente, ¿no es cierto? La persona falleció por causa de accidente. Ya, el Señor cortó digamos, el aliento vital, porque Dios podría hacer vivir a una persona aún con con el cuerpo destrozado, ¿no? Es decir, tiene que haber un acto de Dios para decir hasta aquí, punto. Ahí también está conectado, ¿no?, en la parte física, ¿no? En la parte, cuando dijimos de lo que es la vida, el ser viviente, es una conexión no separada, ¿no?, sino una solo, que la parte física está conectada con la parte espiritual y la parte emocional. Entonces, si una persona físicamente se muere, entonces a nivel del sistema nervioso, las conexiones, también todo desaparece, ¿no? Se agota la existencia. Y claro, o sea, Dios podría hacer que el ser humano viviera a pesar de eso, ¿no? Podría permitir que el ser humano siga viviendo, pero Él tiene la potestad de permitir que el hombre descanse. Está bien, la soberanía de Dios, que todo lo que acontece
no acontece en el vacío, sino que Dios está al control y es de alguna manera permite, ¿no?, que vivamos hasta donde nosotros vamos a vivir, y el día que descansamos, pues hasta ahí el Señor ha permitido, ¿no?, bajo su soberanía, su omnisciencia también. Pastores, tal vez alguien, y yo he escuchado mucho, dice, no, pero es que yo lo he visto a mi ser querido, ha venido a visitarme, ha hablado conmigo, y hay personas que inclusive dan testimonio de que han regresado, ¿no?, de allí, de ese estado donde es como que algo ha salido de ellos y han regresado a la vida. ¿Cómo se puede explicar eso, Pastor Rubén? Bueno, vamos a leer un texto aquí en el libro de Job, capítulo 3, versículos 11 hasta el 13, la descripción que se hace, ¿no? Dice lo siguiente: ¿por qué no morí yo en la matriz? ¿Por qué no expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y unos pechos me dieron de mamar? Ahora estaría yo muerto y reposaría, y dormiría y tendría descanso. Esta referencia nos habla acerca de la muerte como reposo, como descanso, ¿no? Y no es la única. En la Biblia frecuentemente se compara a la muerte como un reposo, como un descanso. Y el propio libro de Eclesiastés habla de que los muertos nada saben, ¿no? Entonces, bíblicamente hablando, la muerte es un estado de inconsciencia. Los muertos nada saben, su odio, su envidia feneció ya, no tienen más parte en lo que se hace sobre la faz de la tierra, dice, ¿no? Entonces, eso quiere decir que bíblicamente hablando, no hay ningún tipo de conocimiento. Entonces, en la Biblia sí encontramos a un ser que contradijo ese pensamiento, que es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. No moriréis. Y ese no moriréis no iba acompañado de una promesa, ¿no? No moriréis, sino que te va a ir mejor. Vas a abrir los ojos, vas a tener una existencia superior, vas a ser como Dios, inmortalidad del alma. Entonces, el primer mentiroso del universo, como todo mentiroso, entra en una bola de nieve. Porque viene la primera mentira y después tienes que, para cubrir esa mentira, tienes que seguir mintiendo, ¿no? Y entonces Satanás hasta ahora sigue mintiendo acerca de ese tipo de cosas. Y a muchas personas se les presenta audiblemente, visualmente, a alguien que parece, ¿no?, a mi papá, o como en el caso de Saúl, ¿no?, que hemos leído hace unas semanas atrás. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que para perpetuar la mentira, Satanás tiene que seguir produciendo engaño para la gente, ¿no? Y entonces, esas manifestaciones que nosotros no desmentimos que hayan cosas que se ven y cosas que se escuchan. Lo que decimos es que eso no puede ser el Espíritu del Padre, porque la Biblia niega que los muertos algo sepan. Entonces, solo un ser que planteó esa mentira es el que sería capaz de perpetuar esa mentira a través de esas manifestaciones. Pastor, o sea que creer en este asunto de que el alma es inmortal, que puede vivir de manera consciente fuera de nosotros, es una enseñanza satánica, ¿no? Sin duda. Y mire, ¿y cómo es que esto tiene conexiones con el espiritismo? Porque hasta los espiritistas, los brujos, por ejemplo, ellos son capaces de llamar a esa persona que murió y hacer que esta persona tenga una conversación, ¿no? Bueno, llamar a alguien puede ser, pero llamar a esa persona, bueno, pueden llamar a esa persona, pero que se presente esa persona ya es imposible, ¿no? Quien se presenta es alguien que tiene poder suficiente para hacerlo, que es el espíritu del enemigo, ¿no? Y sus múltiples... En realidad no es pues esa persona, ¿no?, sino que es el mismo diablo, ¿no? Es el mismo Satanás que se disfraza de... Sí, de la divina de Endor, amado, ¿no?, que aparece en la historia de Saúl. Es muy interesante, porque viene Saúl, el propio Saúl que había sacado a todos los medios de su tierra, él viene y buscando, ¿no? Y entonces le pide, tráeme a Samuel, por favor, ¿no? Tráeme a Samuel, le dice, pues. ¿No? Y en todo el relato se nota allí que la divina es la que le dice, ¿no? Mira, veo un viejito, veo esto, ¿no? O sea, Saúl no está viendo nada. Es la divina la que le está diciendo todo. Y lo interesante de esta historia es que
Dios no había querido conversar con Saúl por todos los medios que él había dejado para su pueblo, ni a través de la oración, ni a través de la intercesión de los sacerdotes, ni del Urim, ni del Tumim, nada, ¿no? Y entonces Dios sí quiere hablar con él a través del profeta, Sí. de lo que había dicho que no se debía hacer. Entonces es el espíritu del enemigo el que produce este tipo de Sí. manifestación. Una vez leí un comentario X, ¿no? Que justificaba que este espíritu, digamos así, ¿no? Que aparentemente aparece, ¿no? Era justamente el último llamado que Dios hacía a Saúl. Sin embargo, como dice usted, pastor, no tiene sentido habiéndolo llamado de tantas formas. Dios teniendo tantas formas de llamar, ¿no? Que él le había explicado a su pueblo y habiendo comentado que no estaba de acuerdo con el espiritismo ni con este tipo de cosas, que Dios usara justamente esa forma para conversar con él. Claro. No tiene sentido. Exactamente. Qué tremendo. Pero vamos a ver qué dice tal vez algunos textos, como por ejemplo Eclesiastés 9:5. Un texto bastante conocido para nosotros. Y de qué manera este es uno de los pasajes tal vez que nos iluminan un poco más acerca de qué pasa después de la muerte, ¿no? ¿Qué pasa cuando el ser humano muere? Pastor Caleb, tal vez ahí puede dar lectura. Claro. Eclesiastés 9, versículo 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más recompensa. Su memoria cae en el olvido. También perecen su amor, su odio, su envidia, y ya nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Dice, Hay gente que nunca cree más que- tendrá parte, ¿no? Hay gente que dice, no, mi familiar me cuida, él está ahí cerca. Claro, ese es un sentido común que está en contra de lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Debemos pensar bíblicamente. Si pensamos bíblicamente, no hay manera de poder creer en la inmortalidad natural del alma, ¿no? La Biblia nos enseña la inmortalidad condicional del ser humano, la inmortalidad condicional. Esta inmortalidad incondicional, no hagas, fuese lo que hicieres, de todas maneras tienes vida consciente después de tu muerte, ¿no? Ya sea en el infierno, ya sea en el purgatorio, ya sea, pero vida consciente, ¿no? No, eso no enseña la palabra de Dios. Pastor Caleb, tal vez algo más con respecto ahí al pasaje. Sí, tal vez dando el mismo énfasis de que las personas cuando descansan, según la Biblia, descansan. Es que hay que entender, y me gusta a mí de esta lección, de esta semana, ¿no? Resaltar qué es la vida, ¿no? Y la vida es el compendio, el conjunto de la parte física, la parte emocional, la parte espiritual, todo es ser vivo, ¿no? Y cuando uno muere, uno desaparece, hasta que Cristo vuelva, ¿no? Y estos textos que leemos nos ayudan a entender eso, le dan ese énfasis de que el ser humano cuando ya descansa, desaparece, ya no tiene más parte en esta tierra, hasta que el Señor vuelva otra vez. Hay gente que dice, no, es que mi ser querido debe estar en el cielo, debe estar alabando a Dios. Y hay un texto interesante, ¿no? En Salmo 115, versículo 17, que contradice justamente eso, ¿no? A ver si nosotros lo podemos leer. El Salmo 115, versículo 17. Salmo 115, versículo 17. ¿Lo leo, Ajá. pastor? A ver, por favor. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Ahí está, dice, no alabarán, no hay nada. Dice todavía, descienden al silencio, ¿no? Una manera poética Una de decir forma la muerte, poética ¿no? de que ya acabó todo, ¿no? Sí. Y tal vez para terminar ya, pastor, en el día jueves hablaba acerca de los grandes hombres también de la Biblia, ¿no? Que ellos, si nosotros pensáramos que los muertos buenos, las personas buenas van al cielo, pero la Biblia nos dice claramente acerca de Abraham, acerca de los profetas, los reyes, buenos y malos, todos terminan en el mismo lugar, que sería la tumba, ¿no? ¿Qué nos puede decir esto, pastor?
Bueno, la expresión que se usa en el Antiguo Testamento frecuentemente es la noción de unirse con sus antepasados, unirse con su pueblo, ¿no? Por ejemplo, Abraham murió y se unió con sus padres. ¿Y qué es lo que pasaba con los padres? Los padres habían fallecido, estaban muertos, ¿no? Entonces, cuando dice se unió con sus padres, estaba diciendo murió. Es una manera literaria, poética, de decir falleció. Entonces, por ejemplo, si yo muero, me voy a reunir con mi papá en un sentido metafórico. Pero tal vez ellos no tienen la, o sea, creo que en aquel tiempo también tenían la costumbre de enterrarse cerca, ¿no? En el mismo lugar. Había una cueva, en el caso de Abraham, ¿no? Claro, o sea, Abraham, ahí todas, ¿no? Y sí, hasta ahora toda creo la que todavía familia, ¿no? persiste, ¿no? Esa costumbre, ¿no? De que, Sí. por ejemplo, su papá fue enterrado en tal lugar y entonces también ahí mismo compran un nicho ahí para que juntos, ¿no? Toda la familia, ¿no? Sí. Entonces, tal vez esa forma metafórica de decir se reunió con sus antepasados, también puede decir eso, ¿no? Que estaban ahí cerca, pues, ¿no? Sí, dice ambas cosas, ¿no? Él se unió con su pueblo, se unió con sus antepasados, quiere decir murió, o quiere decir también fue enterrado junto con sus familiares, ¿no? Entonces, amigos, pastores, qué interesante, revelador lo que la palabra de Dios nos presenta en cuanto a lo que pasa después de la muerte. O sea, y eso creo que nosotros tenemos que tenerlo claro, porque de lo contrario estaríamos creyendo en lo que el enemigo indujo a Eva especialmente, ¿no? Tenemos una esperanza, sí. No hemos tocado mucho tal vez ese tema porque la siguiente lección va a hablar netamente de la esperanza. Va a tocar netamente ese tema tan importante, ¿no? Si bien es cierto el ser humano cuando muere y ya deja de existir, no hay nada más, pero la Biblia presenta una salida, presenta una esperanza para nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que estudiar en la próxima lección. Bueno, vamos a hacer algunas preguntas de aplicación y siguiendo el ciclo de aprendizaje, vamos ahora con el aplica. Apreciados pastores, ¿de qué manera tener una concepción bíblica del hombre, del ser humano, del estado de los muertos según la Biblia, genera una mayor esperanza en nosotros? Bien. Cuando una persona tiene seguridad en algo, confía en ello, bueno, se genera la esperanza, ¿no? Cuando tiene algo con claridad, algo con certeza. Si yo sé que, digamos, ¿no? Mis padres van a volver del trabajo a tal hora, entonces tengo la confianza de que van a volver, tengo la esperanza de que va a ocurrir. Entonces, en la medida que nosotros entendemos una verdad bíblica como es, por consecuencia genera una esperanza, ¿no? Genera confianza en Dios y esto nos da esa esperanza. Si nosotros entendemos correctamente esta verdad sobre la inmortalidad, ¿no? Bueno, de no inmortalidad, mejor dicho, del alma, sino el descanso, y entendemos que a futuro habrá una esperanza, eso da paz al corazón, ¿no? El saber que nuestros seres amados están en un lugar, sabemos que están descansando, no nos dejan en el vacío de interpretar que tal vez están por algún lugar viajando, o que están en el infierno, o que están en un lugar momentáneo esperando su sentencia. Simplemente nos ayuda a comprender que ellos están descansando, y eso da consuelo al corazón, paz, saber que nuestros seres amados descansan y hasta que el Señor vuelva. Gracias. Pastor Rubén, comprender que el ser humano no es inmortal, sino que la Biblia dice, el alma que pecare, el ser humano morirá. ¿De qué manera esto debe llevarnos a nosotros a creer en lo que Dios dice y aferrarnos a Él como la esperanza de salvación, ¿no? Y no descuidar, porque al final no vamos a existir? Bueno, ahí está afirmando la responsabilidad individual, ¿no? Está diciendo, yo no soy ni culpable ni inocente por causa de lo que hace o lo que no hizo mi padre. El alma que pecare morirá.
mía es el alma del Padre, mía es el alma del Hijo, pero el alma que pecare esa morirá. O sea, está hablando acerca de nuestra responsabilidad individual. Esto quiere decir que nosotros somos los arquitectos de nuestro destino, que nuestras decisiones van a determinar cuál será nuestro destino eterno, ¿no? Entonces yo puedo saber si alguna persona se pierde en mi familia o si algo de esa naturaleza sucede, entonces yo siempre puedo decir, no va a estar quemándose en el infierno. O tener la tranquilidad, ¿no? De decir, no está ahí en un lugar vagando en el espacio, ¿no? Puedo tener la tranquilidad que en su debido momento está descansando y en su debido momento Dios hará aquello que considere justo, ¿no? Y no se puede de ninguna manera el poder reclamar las decisiones que Dios hará, ¿no? Recordemos que fuimos creados con la capacidad de decidir, con voluntad propia. Esto es lo que nos diferencia de los otros seres creados. Así que prácticamente en nuestra decisión, en nuestro libre albedrío, está nuestra decisión de ser salvos o de perdernos también. Así que acerquémonos cada día al Señor, aferremos a su promesa de salvación y Él cumplirá sus promesas también en su tiempo, como nos ha dejado escritos en su palabra. Muy bien, siguiendo el ciclo de aprendizaje, vamos ahora con el CREA, que son las preguntas claves básicamente. Queridos amigos, las preguntas claves de esta semana están ahí en el Kahoot. Hemos colocado durante todo el programa un vínculo, un QR que les lleva a las preguntas claves. Así que vamos a ver. Dice lo siguiente, la primera pregunta. ¿El hombre es una entidad física antes de ser una entidad viviente? ¿Cuál es la respuesta? ¿Falso o verdadero? El hombre es una entidad física, es decir, entidad física se refiere a que era el barro, ¿no? El muñeco de barro, y entonces era una entidad física, material, antes de ser una entidad viviente. La respuesta es verdadero. Verdadero, ¿no? Segunda pregunta. Todos los seres humanos estamos bajo el inevitable proceso de envejecimiento y muerte. ¿Qué les parece? Creo que es Claro, evidente, ¿no? ¿no? Creo que sí. Oye, La está respuesta fácil, entonces la respuesta es verdadero. Pregunta 3. Vamos a la pregunta 3. Los espíritus de justos e injustos sobreviven como entidades conscientes en la presencia de Dios. ¿Qué les parece, mis hermanos? Bueno, con No, todo lo que hemos mencionado ahora, creo que queda claro, ¿no? La respuesta es falso. Falso. Pregunta 4. A los que mueren sin ser salvos, no les espera un infierno que arda eternamente. ¿Falso o verdadero? A los que mueren sin ser salvos, no les espera un infierno que arde eternamente. La respuesta es verdadero. Verdadero. No les espera un infierno, no existe ese infierno que arde eternamente. Y la última pregunta, los que mueren en Cristo despertarán por un milagro recreador divino. Los que mueren en Cristo despertarán por un milagro recreador divino. ¿Falso o verdadero? La respuesta es verdadero. Será Verdadero, un milagro de la recreación, ¿no? Recreación, que es lo que encontramos en la palabra de Dios. De esta manera, mis hermanos, están ahí las preguntas claves y esperamos que todos puedan tener una buena nota al participar de estas preguntas. Gracias, Pastor Rubén. De esta manera nosotros hemos llegado al final del estudio de la lección de esta semana, que sin duda ha sido de bendición, ha aclarado muchas dudas tal vez que hemos tenido, ha ampliado nuestro conocimiento también de la palabra de Dios con respecto a este tema. Así que sigamos estudiando nuestra lección, porque la lección número 4 es una lección que habla acerca de la esperanza. Vamos a ver qué dice la Biblia, qué hay más allá de lo que nuestra comprensión limitada como seres humanos tenemos, ¿no? Así que vamos a dar por concluida esta lección y vamos a pedir, Pastor Rubén, si nos dirige en oración y luego terminamos ahí con el canto. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por el estudio de esta semana. Gracias por la esperanza que colocas en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, para que podamos pensar de acuerdo a lo que está escrito en tu palabra y que nuestra esperanza sea una esperanza real. Agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, de esta manera entonces llegamos al final. Vamos a cantar todos juntos, discípulos de fe.
discípulo del buen Jesús, demostrará su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Es el tiempo de vivir en amistad y en mi grupo pequeño avanzar, reflejando juntos el amor de Dios. Podremos ser discípulos de fe. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Muchos en el mundo pereciendo están, necesitando del amor de Dios. Conduciendo a un amigo a Jesús, seré un fiel discípulo de fe. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré